El olor a pintura fresca aún colgaba en el aire del salón, un olor a nuevo, a algo que por fin era mío. O eso creía. Había elegido un tono gris perla, suave, moderno. Nada estridente. Pero para Carmen, mi suegra, era como si hubiera propuesto pintar la habitación de negro. Esto es un ataúd, Jazmín, ¿qué te habías pensado? Su voz cortó el aire tranquilo de la tarde como un cuchillo. Estaba plantada en medio de la habitación, con los brazos cruzados, escrutando cada centímetro de la pared como si fuera una ofensa personal. Es un color moderno, Carmen. Relajante. Intenté mantener la calma, pero sentía el calor subiéndome por el cuello. Antonio, mi marido, estaba junto a la ventana, fingiendo observar el tráfico de la calle. Ya sabía cómo empezaba esto. Moderno, moderno. Aquí lo que hace falta es vida. Color. Esto es la casa de mi hijo, no una galería de arte. Dio un paso hacia mí. Su mirada era de esos cielos que atraviesan. Y además, ¿quién te ha dado permiso para cambiar las cosas? ¿Has consultado con Antonio, conmigo? Ahí saltó la chispa. ¿Contigo? La miré fijamente. Perdona, Carmen, pero yo vivo aquí. Pago la mitad de los gastos. Es mi casa también. Cada palabra salía cargada de una tensión acumulada de meses. De años. Tu casa. Soltó una risa corta, amarga. Esta casa es de mi hijo. La compró él antes de casarse. Con el esfuerzo de toda una vida. Nuestro esfuerzo. Hizo un gesto amplio, como abarcando no solo las paredes, sino cada recuerdo, cada derecho. Tú llegaste después. Y parece que quieres borrar todo lo anterior. Me temblaban las manos. Miré a Antonio. Antonio, ¿vas a decir algo? Él se volvió, incómodo. Mamá, por favor, no exageres. El color no está tan mal, su voz era débil, conciliadora. Siempre conciliador. Nunca definitivo. ¿No está tan mal? Carmen giró hacia él, traicionada. ¿Tú también, hijo, te ha lavado el cerebro esta intrusa? La palabra, intrusa, resonó en la habitación como un golpe. Basta ya. Mi voz estalló, más alta de lo que pretendía. No soy una intrusa. Soy tu mujer, Antonio. Llevamos 5 años casados. 5 años, ¿cuándo va a dejar de tratarme como la invitada que se ha colado? Carmen no retrocedió. Al contrario, se acercó más. Su perfume fuerte, de flores pesadas, me envolvió. Mientras yo viva, esta casa será de mi hijo. Y las decisiones importantes, las tomo yo. O él. Pero no tú. Su mirada cayó sobre el llavero que yo tenía en la mano, sobre la mesita del comedor. Mis llaves. La de casa, la del coche, la del buzón. Todo pasó muy rápido. Con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, su mano se cerró sobre el llavero y lo arrancó de mi agarre. El metal frío rozó mis dedos. ¿Qué haces? Dame mis llaves. Intenté recuperarlas, pero ella las escondió detrás de la espalda, con una sonrisa de triunfo cruel y antigua. Estas llaves abren la propiedad de mi hijo. Y no voy a permitir que sigas profanándola con tus ideas de niña mimada. Las agitó delante de mi rostro. ¿Quieres cambiar algo? ¿Pintar? ¿Mover muebles? Lo consultas. Conmigo. Y si te digo que no, es no. Me quedé helada. La sangre parecía haberse congelado en mis venas. Miré a Antonio. Su rostro mostraba confusión, un poco de vergüenza, pero no hizo el menor gesto de intervenir. No dijo, mamá, devuélveselas. Nada. Solo se quedó allí, clavado, un espectador de mi humillación. Carmen interpretó mi silencio como rendición. La sonrisa se ensanchó. Así me gusta. Un poco de sentido común al fin. Ya aprenderás. O te cansarás. Dio media vuelta, con el llavero apretado en su puño como un trofeo. Vamos, Antonio. Déjala que reflexione. Tienes que llevarme a casa. Antonio me miró.
Sus ojos decían, lo siento, tranquila, ya pasará. Pero su boca dijo, sí, mamá. Vamos. Se acercó a mí, bajó la voz. Jazmín, no es para tanto. Se le pasará. Mañana hablamos, ¿vale? No montes un drama. No montes un drama. Mis propias llaves, arrebatadas en mi propia casa, y yo era la que podía montar un drama. Observé cómo salía por la puerta tras su madre, sin volver la cabeza. Escuché el portazo. El sonido del coche alejándose fue el único ruido en el silenato repentino y absoluto de la casa. Mi casa. O eso pensaba. Me dejé caer en el sofá. Las paredes gris perla, que tanto me habían gustado horas antes, ahora parecían opresivas, ajenas. El vacío que sentí era físico, como un hueco en el pecho. Pero entonces, algo cambió. El frío inicial se transformó en otra cosa. No en rabia ciega. No en lágrimas. Era algo más frío, más duro, más peligroso. Una determinación de hielo puro. Carmen esperaba llanto. Esperaba súplicas. Esperaba que llamara a Antonio pidiendo perdón por mi atrevimiento, rogando por mis llaves. Esperaba que me doblegara. Que aceptara mi lugar, el de la intrusa. Se equivocaba. De repente, todo estaba claro. Esta no era una pelea por un color de pintura. Ni siquiera por un llavero. Era por mi lugar en este matrimonio. En esta vida. Antonio me había fallado. No hoy. Siempre. Su silencio era su elección. Y yo acababa de tomar la mía. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero no de miedo. De adrenalina. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Abrí mi bolso y saqué el móvil. Mis dedos volaban sobre la pantalla. Primero, un mensaje a mi amiga Lucía. Ella siempre era práctica, feroz, una leona cuando se trataba de defender a los suyos. Lucía. Necesito ayuda. Urgente. Carmen me ha quitado las llaves de casa. Diciendo que es de Antonio. Que no tengo derecho. Esto se acabó. La respuesta llegó en segundos. ¿Estás de broma? ¿Esa bruja? ¿Y el inútil de tu marido? Allí estoy. ¿Qué necesitas? Un leve alivio me recorrió. No estaba sola. Escribí rápido. Información. Necesito un buen cerrajero. De confianza. Y el teléfono de ese abogado, el especialista en familia, del que me hablaste. ¿El qué es un tiburón? Lo tengo. Te mando los contactos ahora. Jazmín, ¿estás pensando lo que yo creo? Miré alrededor. Las paredes que ya no me protegían. La puerta cuya cerradura ya no podía abrir. Estoy pensando que si esta no es mi casa, que no sea la de nadie. De momento. Los datos llegaron. Guardé los números. Luego, sin perder un segundo, marqué el del cerrajero. Sonó 2 veces antes de que contestara una voz áspera, profesional. Dígame. Inspiré hondo. Mi voz sonó firme, clara, sin rastro de las lágrimas que Carmen esperaba. Buenas tardes. Necesito cambiar la cerradura completa de la puerta de mi domicilio. Es una emergencia. He tenido un problema de seguridad. ¿Puede venir esta misma noche? Colgué el teléfono con el cerrajero. Su voz, áspera y práctica, aún resonaba en mi oído. 1/2 hora, señora. No se preocupe. 1/2 hora. El tiempo justo para preparar la siguiente parte. La casa estaba en un silencio espeso, cargado. Ya no era mi refugio, era un campo de batalla que acababa de ser invadido. Y yo iba a plantar la bandera. Mi bandera sería una cerradura nueva. Primero, la evidencia. Abrí la aplicación de grabación del móvil. La discusión con Carmen. Había empezado a grabar casi por instinto cuando ella levantó la voz por el color de la pared. Ahora, rebobiné hasta el final. Presioné play.
La voz de Carmen, distorsionada por el altavoz pero inconfundible, llenó el salón vacío. Estas llaves abren la propiedad de mi hijo, no voy a permitir que sigas profanándola. Lo consultas. Conmigo. Y luego el silencio de Antonio. Lo guardé. Lo etiqueté como casa conflicto. No sabía si lo necesitaría, pero era mi primer escudo. El móvil vibró. Un mensaje de Lucía, abogado avisado. Se llama de Ricardo Martínez. Te llamará en 5 minutos. Dice que mientras estés dentro, no te pueden sacar por la fuerza. Aguanta. ¿Necesitas que vaya? No aún. Pero estate alerta. Gracias, Lula. Escribí rápido. Lucía era mi ancla. Sevillana, de carácter explosivo y leal como nadie, su apoyo era como un puño cerrado en mi espalda, empujándome a no ceder. A los 4 minutos, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Jazmín? Soy Ricardo Martínez. Lucía me ha puesto al tanto de la situación. Breve. Usted reside en el domicilio, es su vivienda habitual, ¿correcto? Sí. Llevamos 5 años aquí. Y su suegra no reside, solo entra y sale cuando quiere. Exacto. Hoy ha venido, hemos discutido, y se ha llevado mis llaves. Dice que la casa es de su hijo y que yo no tengo derecho. Escuché el leve sonido de un teclado al otro lado de la línea. El régimen económico del matrimonio. Separación de bienes, interrumpí. Lo sabía. Era la espina que siempre llevaba clavada. Antonio había comprado el piso antes de casarnos, con ayuda de sus padres. Yo había puesto los ahorros en la reforma inicial, en los muebles, en la vida. Bien. Eso significa que la propiedad es de su marido. Pero, y esto es crucial, usted tiene un derecho de uso sobre la vivienda familiar. Es un derecho de rango constitucional, Jazmín. Vinculado a la dignidad. Mientras el matrimonio sea válido, usted no puede ser privada de su hogar. Lo que ha hecho su suegra, si puede probarlo, puede constituir un quebrantamiento de ese derecho, incluso un delito leve de coacciones. Lo de quedarse con las llaves es significativo. Sus palabras, técnicas y frías, fueron el mejor calmante. No era solo una pelea tonta. Tenía nombre. Y ley. ¿Qué hago? En primer lugar, asegurar su acceso. Si cambia la cerradura, está protegiendo su derecho a la intimidad y a la seguridad en el domicilio. No es un acto vengativo, es una medida cautelar legítima. En segundo lugar, documente todo. El audio, los mensajes, todo. En tercer lugar, hable con su marido. Pero hable desde la ley, no desde la emoción. Dígale que su madre ha interferido en un derecho fundamental de usted como cónyuge. Ponga límites claros. Y si no los respeta, ya me llamará. Respiré hondo. Está bien. Una cosa más, Jazmín. Esto no es solo con su suegra. Es con su marido. Él es el titular. Él es quien debe parar esto. Si no lo hace, el problema es él. Piénselo. Lo pensé. Lo había estado pensando desde que Antonio salió por esa puerta tras su madre. Lo sé, dije, y mi voz sonó extrañamente serena. Colgamos cuando sonó el timbre. El cerrajero. Un hombre cincuentón, con un mono de trabajo y una mirada cansada que nada preguntaba. Le mostré mi DNI, la factura de la luz a mi nombre. Asintió, sin inmutarse. Había visto de todo. ¿Cambio completo? ¿Una copia para usted y se acabó? Exacto, dije. Y que las llaves antiguas no habrán nada. Nada. Eso es lo que hace una cerradura nueva, señora. Sonrió por primera vez, un gesto fugaz. En menos de 20 minutos, el cilindro viejo, el que Carmen creía controlar a través de su hijo, estaba sobre la mesa del recibidor, inútil. En su lugar, brillaban 2 llaves nuevas, pequeñas y afiladas. Las cogí. Pesaban. Pesaban de una forma hermosa. ¿Necesita algo más? Sí. ¿Puede poner también un pestillo de cadena por dentro? De los fuertes.
Asintió de nuevo. Media hora después, una cadena de acero grueso estaba anclada a la pared. Un último gesto de demarcación. Hasta aquí. Cuando se fue, eran casi las 11 de la noche. La fatiga me golpeó de repente, pero era una fatiga limpia, de batalla librada. No podía dormir. En vez de eso, me puse a trabajar. Hice una copia del audio en la nube. Revisé los mensajes de Antonio. Nada. Silencio. Eso dolía más que una discusión. Su silencio era su elección, una vez más. Saqué una maleta pequeña. No para irme. Para prepararme. Metí documentos, el libro de familia, los papeles de mi coche, mis pasaportes, los contratos de mi trabajo. Algunas joyas que eran de mi abuela. El portátil. Todo lo que era mío, realmente mío. Lo dejé junto a la puerta, lista. Luego, hice lo más difícil. Recorrí las habitaciones, el salón, la cocina. Los cuadros que habíamos elegido juntos, las tazas de desayuno, la manta del sofá donde veíamos películas. Todo olía a él, a nosotros, a un nosotros que quizás nunca había existido del todo. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. La rabia había dado paso a una tristeza enorme, pero también a una claridad de acero. Si esto se rompía, no sería porque yo no lo hubiera intentado. Habría sido porque él eligió a su madre. Me quedé dormida en el sofá, vestida, cuando empezaba a clarear. El timbre me despertó de un salto. Un timbre largo, insistente. Miré el reloj, las 8:15 de la mañana. Un sábado. Me levanté, los huesos doloridos. Me acerqué a la mirilla. Eran ellos. Carmen, con el mismo abrigo que el día anterior, la cara tensa, impaciente. Y Antonio a su lado, pálido, con cara de no haber dormido, las manos hundidas en los bolsillos del vaquero. El timbre sonó de nuevo, un zumbido agresivo. No abrí. En vez de eso, deslicé con cuidado el pestillo de la cadena nueva y apoyé la mano en el pomo. Luego, pulsé el botón del interfono que había junto a la puerta. Mi voz, ronca por la noche corta, salió por el pequeño altavoz exterior. Sí. La voz de Carmen, cargada de una irritación triunfante, respondió de inmediato. Jazmín, abre. Es absurdo hacer este drama. He venido a arreglar esto. Traigo las llaves. En su tono se notaba que esperaba verme suplicante, avergonzada, al otro lado. Miré a Antonio a través de la mirilla. Él miraba al suelo. No puedes entrar, Carmen, dije, con una calma que ni yo misma reconocía. Hubo un silencio. Luego, su voz, más alta. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Abre esta puerta ahora mismo. Antonio, dile que abra. Antonio se acercó al portero. Jazmín, por favor. Abre. Hablemos como adultos. Mamá ha reflexionado. Vamos a hablar las cosas. No, Antonio, respondí, clara. No vamos a hablar las cosas. No así. Tu madre se llevó mis llaves ayer. Me dijo que esta no es mi casa. Que no tengo derecho. Hasta que esa situación no cambie, hasta que no se reconozca que esto es mi casa también, y que lo que hizo fue inaceptable, esta puerta no se abre. Estás loca. El grito de Carmen retumbó en el rellano. Empezó a golpear la puerta con los nudillos. Abre, malagradecida. Esta casa es de mi hijo. Te lo digo yo. Los golpes, secos y furiosos, resonaban en la madera. Antonio intentó calmarla. Mamá, para, por favor. Pero ella no escuchaba. La ha cambiado, Antonio. Ha cambiado la cerradura. ¿Lo ves? ¿Lo ves lo que es capaz de hacer esta mujer? Su voz era un chillido de furia y de algo más, incredulidad. Nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado que yo pudiera hacer esto. Que pudiera plantar cara. A través de la mirilla, los vi forcejear. Ella, intentando alcanzar el timbre de nuevo, gritando. Él, intentando sujetarla del brazo. La escena era grotesca. Y entonces,
vi cómo Carmen, en medio de su rabieta, comenzaba a tiritar. No era solo la furia. Era la mañana fría de Madrid, el viento cortante que subía por la escalera. Llevaba un abrigo ligero, pensando que estaría dentro de la cálida casa en cuestión de segundos. No había planeado esto. Nadie lo había planeado. Sus golpes se hicieron más débiles. Los gritos se entrecortaban. Se llevó los brazos al cuerpo, frotándose. Tiritaba de verdad. Antonio se quitó su chaqueta y trató de ponérsela sobre los hombros, pero ella la rechazó con un gesto brusco. Antonio, dije de nuevo por el portero. Mi voz los hizo callar a ambos por un segundo. Tu madre se lleva frío. Deberías llevarla a casa. A su casa. Cuando quieras hablar conmigo, con tu mujer, sobre lo que ha pasado y cómo vamos a seguir, me llamas. Pero ella no entra aquí. No hoy. El silencio que siguió fue helado. Más helado que el viento del rellano. A través del ojo de la cerradura, vi la mirada de Antonio. Ya no era de vergüenza o incomodidad. Era de auténtico desconcierto. De miedo. Por primera vez, estaba viendo los límites que él nunca había puesto, dibujados por mí, en acero. Y al otro lado, a su madre, no la matriarca feroz de ayer, sino una mujer mayor, enfadada y helada, que no podía creer que su puerta, la puerta de su hijo, se hubiera cerrado para ella. Se dieron la vuelta. No hubo más gritos. Solo el sonido de sus pasos bajando las escaleras, lentos, pesados. Yo me dejé caer contra la puerta, al otro lado, escuchando cómo se alejaban. El único sonido era el latido furioso de mi corazón contra el frío metal de la nueva cerradura. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo del recibidor, la espalda contra la madera fría. El corazón me martilleaba el pecho con un ritmo salvaje. Los pasos en la escalera se desvanecieron, sustituidos por un silencio denso, roto solo por mi respiración entrecortada. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. El móvil, en el bolsillo de mi pantalón, vibró. Un latido electrónico contra mi muslo. Lo saqué lentamente. La pantalla mostraba, Antonio. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. La cuarta, se detuvo. Un minuto después, un mensaje entró con un pitido seco. Jazmín, esto ya es demasiado. ¿Cambiar la cerradura? ¿En serio? Abre. Tenemos que hablar. Mamá está muy disgustada. Vuelvo en 10 minutos. Solo. Leí el mensaje 2 veces. Mamá está muy disgustada, por supuesto. No, estoy destrozado porque te he fallado. No, siento mucho lo que te hizo. Mamá está muy disgustada, la rabia, que se había aplacado un momento, volvió a bullir, ácida, en mi garganta. Contesté. Mis dedos volaban sobre la pantalla, fríos y precisos. No vuelvas en 10 minutos. Vuelve cuando quieras hablar de lo que hizo tu madre. De lo que tú permites. Hasta entonces, esta no es su casa. Es la mía. Y la tuya, si decides actuar como mi marido. Lo envié. Sin titubear. Acto seguido, bloqueé su número. No temporalmente. Pulsé la opción roja con una determinación absoluta. Necesitaba silencio. Necesitaba que su indecisión, su culpa pasiva, no entrara como un goteo constante en mi fortaleza recién construida. Él estaba ahí fuera, en el frío, literal y figurado. Que lo sintiera. El interfono volvió a sonar, un zumbido largo, desesperado. Ignoré. Miré a mi alrededor. La maleta con mis cosas importantes seguía junto a la puerta. La cerradura nueva brillaba, un símbolo de metal. Me levanté, con esfuerzo. Las piernas me temblaban, pero era por la descarga de adrenalina, no por miedo. Ya no tenía miedo. Fui a la cocina. Preparé café. Con manos que apenas temblaban, medí la cantidad, puse la cafetera al fuego. El ritual me calmó. El aroma a café recién hecho, un olor a normalidad, a mañanas de sábado que ya no existían, llenó el aire. Mientras esperaba, el móvil volvió a vibrar. Número desconocido. Lo atendí.
Jazmín. Soy Lucía. ¿Cómo estás? He recibido una llamada de Antonio, histérico, preguntando si sabía algo de ti. Le he colgado en los morros, cariño. ¿Qué ha pasado? Le conté, en voz baja pero clara, lo del cambio de cerradura, su llegada, su partida. La cadena de acontecimientos de los últimos minutos. Lucía silbó al otro lado de la línea. Ole tus cojones, guapa. Por fin. La has dejado a la puerta, literalmente. ¿Y el príncipe azul, qué? Me ha escrito. Preocupado por el disgusto de mamá. Le he dicho que no vuelva sin una actitud nueva. Y le he bloqueado. Bravo. Su grito casi me rompe el tímpano. Eso. Que se asfixie en su mamitis. Escucha, el abogado, Ricardo, me ha vuelto a llamar. Dice que estás en tu derecho total. Pero que te prepares para la tormenta. La vieja no se va a quedar de brazos cruzados. Y tu marido, bueno, ya veremos de qué pasta está hecho. ¿Estás bien ahí sola? Sí. Por ahora. Voy para allá. Con churros. No, mejor, con medialunas de la mallorquina. Esto hay que celebrarlo, aunque sea una guerra. Media hora. No quise discutir. La verdad es que su compañía, su ruido, su energía, no me venían mal. Vale. Pero llama al portero. No abro a nadie sin escuchar antes la voz. Colgué. El café estaba listo. Me serví una taza, negra, fuerte. Me la llevé al salón, a la ventana que daba a la calle. Desde el tercer piso, vi la acera de abajo. No había rastro de ellos. Se habrían ido, probablemente, a casa de Carmen, a calentar el caldito de la ofendida. Me estremecí, pero no de frío. Entonces, el móvil volvió a sonar. Otro número desconocido. Lo acepté, con cautela. Sí. Jazmín. Soy tu hermana. La voz de Elena, la hermana de Antonio, era cortante, cargada de una falsa dulzura que no engañaba a nadie. He hablado con mamá. Está destrozada. No sé en qué mundo vives, pero lo que le has hecho es inhumano. Dejarla tirada en la escalera, con este frío. Respiré hondo. La tormenta empezaba. Hola, Elena. Tu madre entró a mi casa, me insultó y me robó mis llaves. ¿Eso no es inhumano? No robes, por favor. No te robó nada. Son las llaves de la casa de mi hermano. Y tú le cambias la cerradura. ¿Estás mal de la cabeza? Antonio debería llamar a la policía. Aquí estaba. La familia cerrando filas. Que llame, dije, y noté que una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. Será divertido explicarle a la policía que su madre me ha sustraído las llaves de mi domicilio y me ha dicho que no tengo derecho a vivir aquí. Tengo testigos, Elena. Y grabaciones. Hubo un silencio al otro lado. No lo esperaba. ¿Grabaciones? ¿Qué quieres decir? Lo que oyes. Grabaciones de todo. De sus gritos, de sus insultos, de cómo se lleva lo que no es suyo. Dile a tu madre que si no quiere que esto vaya a más, es mejor que se quede muy quieta. Y tú también. ¿Me estás amenazando? Su voz había perdido la falsa dulzura, ahora era puro veneno. Te estoy informando. Esta conversación ha terminado. Y colgué. Inmediatamente, bloqueé ese número también. El café me supo a victoria. Amarga, pero victoria al fin. Lucía llegó 20 minutos después, con una caja de medialunas aún calientes y una botella de zumo de naranja. Su presencia llenó el piso de inmediato. Era una mujer de carácter fuerte, pelo rojo oscuro y una risa que podía romper cristales. Hoy no reía. Su expresión era seria, de general evaluando el campo de batalla. Cuéntamelo todo, de pe a pa, dijo, mientras desplegaba el desayuno sobre la mesa de la cocina. Se lo conté. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi voz era estable, mis ideas claras. El pánico inicial se había convertido en una determinación férrea. Lucía asentía,
mordisqueando una media luna. Has hecho lo único que podías hacer, dijo al final. Si te doblegabas hoy, eras esclava para siempre. Ahora tienen que negociar contigo. En tus términos. ¿Y el bloqueo a Antonio? Perfecto. Que se pudra en su indecisión un rato. ¿Y si no vuelve? La pregunta se me escapó, en un susurro que no quise hacer. Lucía me miró fijamente. Entonces, Jazmín, nunca fue tuyo. Solo eras la inquilina de su madre. Y eso, hija, es mejor saberlo ahora que en 10 años, con 2 niños de por medio. Suenasen. Mi corazón se encogió. Tenía razón. Toda la razón del mundo. El día pasó lento, extraño. Lucía se quedó un par de horas, luego tuvo que irse. Me dejó con órdenes estrictas de no abrir a nadie y de llamarla si pasaba algo. La casa, sin el ruido de fondo de la televisión, sin la posibilidad de que Antonio entrara en cualquier momento, era un lugar nuevo. Un lugar mío. Recorrí las habitaciones. Ya no veía solo nuestros recuerdos. Veía mis objetos, sus objetos, los objetos de ella que se había colado aquí, un jarrón horrible, un cuadro de santos. Empecé a hacer una pila mental. Cosas que tendrían que irse, si esto seguía adelante. Cuando esto siguiera adelante. Por la tarde, el cansancio me golpeó. Me quedé dormida en el sofá, un sueño ligero y agitado. Soñé con cerraduras y llaves que se caían al vacío. Me despertó un sonido. No el timbre. No los golpes. Era un roce suave, metálico, en la puerta. Clic. Clic, clic. Me incorporé de un salto, el corazón en la garganta. Me acerqué a la puerta de puntillas, sin hacer ruido. Me agaché y miré por la mirilla. Era Antonio. Estaba solo. De espaldas a la puerta, pero podía ver su perfil. Estaba intentando meter una llave en la cerradura. Su llave. La vieja. Clic. Clic, no giraba. La sacaba, la miraba con frustración, volvía a intentarlo. Clic. Un torrente de emociones contradictorias me atravesó, pena, por su inutilidad, desprecio, por su candidez, de verdad creía que iba a funcionar, y una punzada de rabia renovada. Venía así, a escondidas, a intentar colarse como si nada. Sin enfrentar, sin hablar. Di un paso atrás. Luego, inspiré hondo. Y tosí. Una tos clara, deliberada, justo al otro lado de la puerta. El ruido de la llave cesó de inmediato. Un silencio muerto. Luego, su voz, baja, apagada, llegó a través de la madera. Jazmín. No respondí. Jazmín, por favor. Sé que estás ahí. Déjame entrar. Hablemos. Me apoyé en la puerta, al otro lado, como él debía estar haciendo. Separados por unos centímetros de roble y metal nuevo. No hay nada que hablar, Antonio. No hasta que hables tú. ¿Qué tienes que decirme? Hubo una pausa larga. Luego, un suspiro profundo, cargado de un cansancio infinito. Que esto es una locura. Que no puedo creer que hayas llegado a este extremo. Yo tampoco podía creer que tu madre me robara mis llaves. Y que tú te fueras con ella. Pero pasó. No te las robó. Las guardó. Estaba enfadada, Jazmín. Tú la provocaste. Ahí estaba. La misma excusa. El mismo lugar. No había avanzado ni un milímetro. El frío se apoderó de mí, más intenso que el de la mañana en la escalera. Ah. O sea, la culpa es mía. Como siempre. Mi voz sonó plana, muerta. Entonces no tenemos nada más que hablar, Antonio. Vete. No, espera. Su puño golpeó la puerta, suavemente esta vez. Una llamada de auxilio. No puedo estar en medio de vosotras. Sois las 2 personas más importantes para mí. Esa frase. Esa horrible, trillada frase. Fue la gota que colmó el vaso. No estás en medio, Antonio, dije, y cada palabra era un cristal afilado.
Estás a un lado. El de ella. Llevas años ahí. Y yo estaba sola al otro. Pero ya no. Ahora yo también estoy en un lado. En el mío. Y en mi lado, la puerta tiene una cerradura nueva. Así que elige. Puedes quedarte donde estás, con tu madre y sus llaves que ya no sirven. O puedes cruzar. Pero para cruzar, Antonio, tienes que pedir disculpas. Tienes que reconocer que lo que pasó ayer estuvo mal. Y tienes que garantizarme, de verdad, que no volverá a pasar. Con hechos, no con palabras. El silencio del otro lado fue absoluto. Podía casi oír su mente dando vueltas, atrapada en la trampa de lealtades en la que él mismo se había metido. Esperé. Conté hasta 10 en mi cabeza. Hasta 20. Solo se escuchó, de nuevo, el sonido de la llave inútil al ser guardada en un bolsillo. Y luego, unos pasos que se alejaban, bajando las escaleras, más lentos, más pesados que los de la mañana. No había elegido. Había vuelto a elegir no elegir. Me alejé de la puerta. Ya no temblaba. Ya no sentía rabia. Solo un vacío enorme, claro y gélido. Miré mi móvil. Desbloqueé la pantalla. En la lista de contactos bloqueados, su nombre seguía ahí. Mañana era domingo. Un día familiar. Un día para comidas y paseos. Para él y su madre, sin duda. Abrí el navegador del móvil. Y escribí, con dedos firmes, abogado de familia, Madrid. Consulta urgente. La guerra había comenzado. Y yo, por primera vez, tenía mi propio bando. El zumbido del móvil sobre la mesa de la cocina me sobresaltó. No era una llamada, sino el recordatorio que había puesto, abogado. Ricardo Martínez. 10:00, domingo. Un domingo extraño, silencioso, sin el olor a café compartido, sin los periódicos desparramados por el salón, sin la sombra de la visita obligatoria a la casa de Carmen. Me vestí con ropa cómoda pero pulcra, unos vaqueros oscuros, un jersey de cuello alto. No iba a una batalla campal, sino a una guerra de trincheras. Y las trincheras eran legales. Antes de salir, revisé la cadena de la puerta 2 veces. La cerradura nueva tenía un peso satisfactorio al girar. Afuera, el pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras con prisa, evitando el ascensor. No quería encontrármelo si decidía aparecer. La consulta de Ricardo Martínez estaba en un edificio moderno de la calle Génova, cerca del Paseo de la Castellana. Nada de la madera noble y los retratos de familia de los abogados antiguos. Aquí todo era cristal, líneas limpias y plantas verdes. Una secretaria eficiente me hizo pasar directamente a un despacho amplio, con vistas a un patio interior. Ricardo se levantó para saludarme. Era un hombre de unos 50 años, de pelo entrecano corto al rape, traje oscuro pero sin corbata. Tenía una mirada directa, analítica, que te escaneaba en segundos. Jazmín, pase. Siéntese. Su voz era calmada, profesional. No había rastro de la falsa compasión que tanto temía. Me senté frente a un escritorio enorme y despejado. Gracias por venir un domingo, dijo, tomando asiento. Lucía me ha dado algunos detalles, pero necesito que me cuente todo, desde el principio. Sin dejar nada. Y se lo conté. Todo. Desde los años de pequeños desprecios de Carmen, hasta la discusión por la pintura, el robo de las llaves, la pasividad de Antonio. Le mostré el audio en mi teléfono. Le enseñé la foto de la cerradura vieja, el WhatsApp de Antonio preocupado por el disgusto de su madre. Él escuchaba, tomaba notas breves en una libreta, sin interrumpir. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Bien. Empecemos por lo básico. Usted no se va de la vivienda familiar. Hizo bien en cambiar la cerradura. Es una medida de protección de su derecho a la intimidad y a la seguridad. No es un acto de venganza, es una respuesta proporcional a una agresión, la privación ilegítima de sus llaves. Hablaba despacio, como si estuviera dictando un informe. El problema, como le dije, es su marido. Él es el titular del inmueble. Si él decide exigirle que se vaya, la cosa se complica.
pero, y esto es importante, tendría que hacerlo a través de un juez. Y un juez, en un matrimonio válido, con un episodio de coacciones como este documentado, no lo va a consentir fácilmente. Sobre todo si usted alega, como es el caso, que se siente intimidada y despojada en su propio hogar. ¿Puede obligarme a darle una llave nueva? No, si alega razones de seguridad. Aunque él siga siendo propietario, usted tiene el uso. Y si su suegra, con su aquiescencia, ha vulnerado ese uso, usted puede negarse a que esa situación se repita. Él puede pedirlo, pero un juez probablemente le daría la razón a usted, al menos de forma temporal. Hizo una pausa. ¿Qué quiere, Jazmín? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué quiero? Sí. ¿Quiere asustarlos? ¿Quiere que se disculpen? ¿Quiere un acuerdo de separación? ¿Quiere que su marido ponga límites a su madre? Defina su objetivo. La ley es una herramienta, no un fin. Respiré hondo. La respuesta vino, clara y fría, desde un lugar muy profundo. Quiero que Antonio elija. De una vez. Y si me elige a mí, quiero garantías. Que su madre no vuelva a entrar en mi casa cuando quiera. Que no decore, que no critique, que no me robe mis llaves. Quiero un muro. ¿Y si no me elige? La frase se atascó en mi garganta. Si no me elige, quiero irme con lo que es mío. Y quiero que le duela. Ricardo asintió, como si mi respuesta encajara en un esquema que ya conocía. Entendido. Eso se traduce en varias cosas. Primero, fortalecer nuestra posición. Vamos a enviar un burofax a su marido. Un burofax. Una notificación formal, con acuse de recibo. En él, usted relata los hechos del otro día, indica que se siente coaccionada y privada de su derecho al uso de la vivienda, y deja constancia de que, hasta que no se establezcan unas normas de convivencia claras y se reparen los hechos, devolución simbólica de las llaves, disculpas, usted mantendrá las medidas de seguridad adoptadas. No es una demanda, es un aviso. Pero es un aviso que deja huella. Legalmente hablando, es un primer paso excelente. Lo enviamos a su trabajo, para que no haya duda de que lo recibe. La idea de una carta oficial, fría, dirigida a Antonio, me produjo un escalofrío. Era real. Se estaba volviendo real de verdad. De acuerdo, dije, con la voz un poco más firme. Segundo, continuó él, documentar todo. Su suegra o su marido han intentado contactarla. Su hermana Elena me llamó ayer. Me amenazó con que Antonio llamaría a la policía. ¿Grabó la llamada? No, no se me ocurrió. Para la próxima, que la habrá, actívelo. En España es legal si usted es parte de la conversación. Guarde todos los mensajes, WhatsApp, lo que sea. Tercero, piense en sus bienes. ¿Usted trabaja? Sí. Soy diseñadora gráfica, trabajo por cuenta propia. Bien. Separe sus cuentas bancarias si están conjuntas. Haga un inventario de lo que ha aportado usted a la casa. Facturas de la reforma, recibos de muebles, todo. Por si la cosa se tuerce y hablamos de disolución de la sociedad de gananciales, que, al tener separación de bienes, se reduce a los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio. Es un lío, pero hay que prepararlo. Asentí. Mi mundo, mi vida de pareja, se estaba reduciendo a una lista de documentos, a estrategias legales. Era triste. Y era liberador. ¿Y si Antonio quiere hablar? La pregunta se escapó. Hable con él. Pero no aquí, no en la casa. En un lugar neutral. Una cafetería. Y grabe la conversación. Escuche lo que tiene que decir. Pero no ceda en lo esencial, el respeto a su espacio, a su dignidad en su casa. Si cede ahora, Jazmín, ya nunca tendrá autoridad. Salí de la consulta una hora después, con la carpeta de servicios y un nudo de ansiedad y determinación en el estómago. El burofax se enviaría al día siguiente. La guerra ya no era solo de portales y llaves. Tenía papeles, sellos, y un hombre de leyes de mi parte. El domingo transcurrió en un limbo extraño. Nada de Antonio. Nada de Carmen.
Solo el silencio de mi teléfono, interrumpido por un mensaje de Lucía: ¿cómo ha ido con el tiburón? Le respondí, dientes afilados. Mañana llega el burofax. Su respuesta fue un emoticono de un puño. Por la noche, mientras calentaba una sopa que no quería, el interfono sonó. No era el timbre de la puerta de la calle, sino el del portal. Alguien abajo quería entrar. Me acerqué. Sí. Era la voz de Consuelo, mi vecina del segundo. Una mujer mayor, dulce, cotilla. Jazmín, cariño, soy Consuelo. ¿Estás bien? Es que, he visto mucho ir y venir ayer, y hoy no os he visto salir. Antonio me ha dicho que estabas un poco indispuesta. Claro. Antonio. Usando a la vecina para tantear el terreno. Poniendo la excusa perfecta, la mujer, indispuesta, emocionalmente inestable. La rabia me subió como la espuma, pero la contuve. No podía enemistarme con los vecinos. Hola, Consuelo. Estoy bien, gracias. Solo un poco de resfriado. Nada grave. Ah, me alegro. ¿Y ese ruido de taladro que oí ayer muy tarde? ¿Estáis haciendo obras? El cerrajero. Sí, una cosa pequeña en la cerradura. Ya está solucionado. Bueno. Si necesitas algo, ya sabes. Los jóvenes siempre con tantos líos. Colgó. No había preguntado por Carmen. Sabía. Todo el edificio debía de saber ya que algo gordo pasaba en el tercero B. Los vecinos olían el drama como buitres. Pero yo no era carroña. Era la leona defendiendo la cueva. Lunes por la mañana. El burofax salió según lo planeado. Ricardo me envió un correo confirmándolo. Lo recibirá mañana, o pasado como muy tarde. Prepárese para la reacción. La reacción llegó, pero no como yo esperaba. A media tarde, sonó mi teléfono. Número de la oficina de Antonio. Lo descolgué, sin decir nada. Jazmín. Su voz sonaba ronca, cansada. No gritaba. No suplicaba. Sonaba derrotada. Acabo de recibir una carta. Un burofax. Hubo un silencio. Podía oírle respirar al otro lado. Un burofax, Jazmín. ¿En serio? ¿Nos vamos a judicializar así? No he judicializado nada, Antonio, respondí, fría. He dejado constancia, por escrito, de un hecho. Tu madre me robó mis llaves. Tú lo permitiste. Esto no es un capricho. Es un límite. Pero es mi madre. Estalló, y en su voz había más dolor que rabia. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche a patadas? ¿Que le grite? Quiero que le digas que lo que hizo estuvo mal. Que me devuelva mis llaves, aunque ya no sirvan. Que se disculpe. Y quiero que me digas, a mí, que esta es mi casa tanto como tuya, y que tu madre no puede volver a hacer algo así. Nunca más. Te lo he dicho. No, Antonio. No me lo has dicho. Me has dicho que no montara un drama. Que ya se le pasaría. Eso no es decírmelo a mí. Eso es pedirme que me calle. Otro silencio. Luego, un sonido extraño. ¿Un sollozo? No, era más bien un gruñido de frustración. No puedo hablar así con ella. No es así. Entonces no tenemos nada más que hablar, dije, y noté cómo la tristeza anegaba la rabia, dejando un pozo amargo. El burofax habla por sí solo. Y habla claro. Jazmín, por favor. Su voz se quebró. ¿Podemos vernos? Hablar, de verdad. Sin abogados, sin cartas. Tú y yo. En un bar, donde sea. Por lo que fuimos. Recordé las palabras de Ricardo. Un lugar neutral. Grave la conversación, el corazón me dio un vuelco. Era una trampa sentimental. Pero también era una oportunidad. Una oportunidad de ver, de una vez por todas, si había algo que salvar. O si solo estaba aferrándome a un fantasma.
Vale, dije, y mi voz sonó lejana, como si fuera de otra. Esta tarde. A las 7. En la cafetería de la esquina de Rodríguez San Pedro. Nos vemos allí. Colgué antes de que pudiera responder. Acto seguido, abrí la aplicación de grabación. La probé. Funcionaba. Luego, me miré en el espejo del recibidor. Ojos cansados, pero decididos. Iba a escuchar. Por última vez. Iba a darle a mi marido, al hombre al que amé, una última oportunidad de elegirme. Y, por primera vez, iba a grabar la sentencia. La cafetería de la esquina de Rodríguez San Pedro olía a café rancio y a croissants recalentados. Un lugar anodino, sin recuerdos. Lo había elegido por eso. Llegué 10 minutos tarde, a propósito. Necesitaba verlo primero, sentado, esperándome. Necesitaba cada ventaja. Allí estaba, en una mesa al fondo, junto a la ventana. Antonio. Tenía una taza de café entre las manos, pero no bebía. Solo la giraba y giraba, mirando fijamente la espuma marrón. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Me vio acercarme y se puso de pie, torpemente. Un gesto de caballerosidad que me pareció de otro tiempo. Jazmín, dijo, y su voz sonaba áspera. Antonio, asentí, sin tenderle la mano, sin ofrecer la mejilla. Me senté frente a él. Saqué el móvil y lo puse sobre la mesa, entre nosotros, la pantalla hacia arriba. No le dije que estaba grabando. No hacía falta. Él no lo notaría. Su mirada estaba clavada en mi rostro, buscando algo, una rendija, un punto débil. Un camarero se acercó. Pedí un café solo. Corto. Necesitaba estar despierta, alerta. El silencio se instaló, pesado, hasta que el camarero se alejó. Fue él quien rompió el hielo. El burofax ha sido como una bofetada, Jazmín. En la oficina, todo el mundo me miraba raro. Tu madre, cuando me quitó mis llaves delante de ti, también fue una bofetada, respondí, sin alterar el tono. Solo que la mía deja constancia. Él frunció el ceño, como si mi lógica le resultara dolorosa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué convertirlo en una guerra? Podríamos haberlo hablado en casa. En tu casa, lo interrumpí. Donde tu madre tiene llave y yo, al parecer, no. Donde tú te sientas y miras por la ventana cuando me insulta. No, Antonio. Ese barco ha zarpado. Mi café llegó. Lo cogí y di un sorbo. Quemaba. Me hizo bien. ¿Qué quieres? La pregunta salió de él como un suspiro exhausto. Dímelo de una vez. ¿Dinero? ¿La casa? ¿Qué? Dejé la taza sobre el platillo con un golpe seco. ¿En serio? ¿Eso es lo que crees? Sentí que la decepción me atravesaba como un cuchillo helado. Quiero que tu madre me devuelva mis llaves. Quiero que se disculpe. Y quiero que tú me digas, aquí y ahora, que lo que hizo estuvo mal, y que vas a garantizar que no vuelva a pasar. Que vas a ponerle límites. Él esquivó mi mirada, mirando por la ventana a la calle. No puedo pedirle eso. No así. Está muy dolida. Tú la humillaste, Jazmín. La dejaste tirada en la escalera, tiritando. Ella empezó. Mi voz subió de volumen, y bajé la voz de inmediato, notando las miradas de otras mesas. Ella me humilló a mí. Me llamó intrusa. Me robó. Y tú estabas allí. Y te fuiste con ella. ¿Eso no cuenta? Era mi madre. Susurró, con fuerza. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarla allí sola, enfadada? Quería que te pusieras de mi parte. Las palabras salieron a borbotones, por fin. Solo una vez. Una maldita vez en 5 años. Que dijeras, mamá, se las devuelves. Ahora. Y te pides perdón. Pero no. Nunca. Es siempre lo mismo. Antonio, ella nos está matando. Y tú le estás dando el cuchillo. Él palideció.
Giró su taza de café. No es justo. Ella me crió sola, después de que papá, ya sabes. Lo ha dado todo por mí. Esta casa, sin su ayuda no la habría tenido nunca. Ahí estaba. El núcleo de todo. La deuda eterna. La hipoteca emocional que pesaba más que cualquier escritura. Y yo, Antonio, dije, y mi voz tembló, a pesar de mi esfuerzo por controlarla. ¿Yo qué? ¿Yo no he dado nada? ¿Mis años, mi trabajo, mi vida? ¿Eso no cuenta? ¿Por qué no hay una firma en un banco? Claro que cuenta, dijo, rápidamente, pero era un automatismo. Un mantra vacío. Pero es distinto. No. No lo es. Apoyé las manos en la mesa. Mira. Te lo voy a poner fácil. No te pido que la abandones. Te pido que me elijas a mí también. Te pido que, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, nuestra palabra sea la ley. No la de ella. ¿Es eso tan difícil? Él no respondió. Su silencio era la respuesta. Un océano de indecisión en el que yo me había estado ahogando durante años. Mamá ha hablado con un abogado, dijo, de pronto, cambiando de tema, como si buscara un terreno más firme. Dice que lo que has hecho es ilegal. Que cambiar la cerradura de una propiedad que no es tuya. Mi abogado dice lo contrario, lo corté en seco. Dice que tengo el derecho de uso. Y que lo que ella hizo es coacción. Así que, si quieres, que vayan a los tribunales. Yo tengo la grabación, Antonio. La tengo toda. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Grabación? De la discusión. De cuando me llama intrusa. De cuando se lleva mis llaves. Lo miré fijamente. ¿Quieres oírla? Él se hundió en la silla. Parecía más pequeño, derrotado. No hace falta, murmuró. Pasó una mano por su cara. Dios, Jazmín, esto es tan feo. Sí, asentí. Es feísimo. Y tú tienes la llave para pararlo. Solo tienes que decidirte a usarla. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, cansados. ¿Y si no puedo? ¿Y si necesito tiempo? El corazón se me hizo un nudo de hielo. ¿Tiempo para qué, Antonio? ¿Para convencerla? ¿Para que ella me perdone? No he hecho nada malo. No necesito su perdón. No es eso, es complicado. No. Es muy simple. Me incliné hacia adelante. Es un sí o un no. ¿Vas a defender nuestro matrimonio, nuestro espacio, o no? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó saliva. Miró a través de mí, hacia un punto lejano, un lugar donde no tuviera que elegir. Ese lugar no existía, pero él llevaba viviendo en él demasiado tiempo. No me pongas en esta tesitura, suplicó, en un susurro. Y ahí, en ese momento, lo vi todo claro. Como si se hubiera disipado una niebla espesa. No era que no pudiera elegir. Era que ya había elegido. Había elegido la paz con su madre, la deuda, la inercia. Había elegido el camino de menos resistencia, que pasaba por encima de mí. Siempre. Una calma extraña, fría y absoluta, se apoderó de mí. El dolor seguía allí, agudo y profundo, pero ya no me dominaba. Lo observaba desde lejos. Ya está, dije, y mi voz sonó tranquila, casi serena. Me levanté. Cogí el móvil de la mesa. La grabación había estado corriendo todo el tiempo. Casi 45 minutos. Era más que suficiente. ¿Ya está? ¿Qué quiere decir eso? Él se puso de pie también, alarmado. Que ya tengo mi respuesta. Metí el móvil en el bolsillo. ¿No quieres ponerme en esa tesitura? Perfecto. Entonces la tesitura es otra. Tú y tu madre sois una unidad. Yo soy una intrusa en esa unidad. Está claro. No digas eso. Su voz se quebró. Te quiero, Jazmín. Las palabras, que tantas veces había anhelado oír con convicción,
cayeron al suelo entre nosotros, vacías, sin eco. No es suficiente, dije, y era la verdad más dura que había pronunciado nunca. El amor sin respeto no es nada. Y tú no me respetas, Antonio. Si lo hicieras, no permitirías que nadie, ni siquiera tu madre, me tratara como lo ha hecho. Y mucho menos te pondrías de su lado. Di media vuelta. Sentí su mano agarrar mi muñeca. Su tacto me quemó. Por favor. No te vayas. Hablemos más. Me solté, con un movimiento firme. No hay nada más de qué hablar. Recibirás noticias de mi abogado. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. No quería ver su cara. No quería que su dolor, real o no, ablandara mi determinación. Sentí sus ojos en mi espalda, pero no me volví. Empujé la puerta de la cafetería y el aire frío de la tarde de Madrid me golpeó el rostro. Respiré hondo. No lloré. Caminé sin rumbo durante un rato, hasta que el temblor de mis piernas se calmó. Entonces, saqué el móvil. Paré la grabación. La guardé en la nube, con copia en el ordenador. Luego, marqué. Ricero Martínez. Contestó al segundo. Soy Jazmín. Hemos hablado. No hay arreglo. Quiero iniciar el proceso. Al otro lado de la línea, hubo un breve silencio. Luego, su voz profesional, imperturbable. De acuerdo. Mañana a primera hora, pase por el despacho. Traiga toda la documentación que tenga. ¿Y la grabación? La tendrá. Colgué. Miré el cielo, que se teñía de naranja y gris. Un capítulo de mi vida acababa de cerrarse con el portazo de una cafetería. Ahora, empezaba otro. Uno en el que yo era la única protagonista, la única que manejaba las llaves. Cuando llegué a mi edificio, la noche había caído. Al subir las escaleras, vi un sobre blanco asomando por debajo de mi puerta. No tenía nombre. Lo recogí con cuidado. Dentro, solo había una llave. La llave vieja, la que Carmen me había arrebatado. La que ya no abría nada. No había nota. No había disculpa. Solo la llave, un símbolo inútil, devuelto en silencio. No era una rendición. Era un mensaje. Toma. Ya no la necesito. Tengo otras formas de entrar. La sostuve en la palma de la mano, fría y muerta. Luego, abrí la puerta con mi llave nueva, la que sí funcionaba. Entré en mi casa. Cerré la puerta. Echó el pestillo. Y arrojé la llave vieja a la basura, donde pertenecía. La llave vieja cayó al cubo de la basura con un sonido metálico y hueco. Un símbolo inútil. Un mensaje de guerra fría. Carmen no se disculpaba. Devuelve el trofeo, pero no abdica. Es más, su gesto era una provocación: aquí tienes tu chatarra. Yo tengo otras armas. Mi primera reacción fue vaciar el cubo de la basura entero, con la llave dentro, en el contenedor del edificio. Que se pudriera con los restos de comida. Luego, subí. El piso estaba en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de la nevera. La soledad, que antes me había parecido un refugio, empezaba a tener el peso del plomo. No era solo la ausencia de Antonio. Era la ausencia de un futuro que, hasta hacía unos días, creía tener. El móvil vibraba sin parar. No de Antonio, cuyo número seguía bloqueado, sino de su familia. Mensajes de Elena, cada vez más agresivos. ¿Estás contenta? Has roto a mi hermano. Otros de una tía lejana: Jazmín, en la familia siempre nos hemos querido, esto no se hace. Hasta un primo lejano se atrevió a escribir: Antonio es un buen hombre, no merece esto. No respondía ninguno. Los pantallazos iban directamente a la carpeta de evidencias que me había creado en el ordenador, siguiendo las instrucciones de Ricardo. La noche fue larga. Soñé con cerraduras que se multiplicaban, con puertas que no llevaban a ninguna parte. Me desperté con el amanecer, con una resolución de acero. Si esto era una guerra, yo no iba a ser la única en trincheras. Tenía que atacar. Mi primera llamada fue a Lucía.
Necesito un cambio de escenario. Salir de aquí. Pero no quiero que parezca que huyo. Ven a mi casa, dijo ella sin dudar. Trae lo que necesites. Aquí tiene un cuarto. Y mejor compañía. No, Lula. Gracias. Pero no. Tengo que quedarme aquí. Es mi posición. Mi territorio. Pero necesito acción. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz sonó con una chispa de malicia. ¿Te refieres a una limpieza general? Algo así. Una hora después, Lucía llamaba a mi timbre, con 2 bolsas de la compra llenas y una sonrisa de loba. Traigo herramientas, anunció, sacando una botella de vino tinto, 2 tupperwares de lentejas de su madre, y un par de cajas de cartón plegadas. Para el cuerpo y para el alma. Mientras comíamos las reconfortantes lentejas, le conté lo de la cafetería. Cada palabra me sabía a ceniza. Lucía escuchaba, sin juzgar, solo con los puños apretados sobre la mesa cuando le relaté el «no me pongas en esta tesitura». Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?, preguntó al final, con una ternura inusual en ella. No, confirmé, y fue como quitarse un peso de encima. No la hay. Él ha elegido. Ahora yo elijo yo. Pues entonces, a limpiar. No fue una limpieza cualquiera. Fue una purga. Una revisión de cada objeto, cada rincón, con nuevos ojos. Empezamos por el salón. El horrible jarrón de cerámica verde que Carmen había traído de un viaje a Talavera y que siempre ocupaba el centro de la mesa. Fuera, dije. Lucía lo envolvió en papel de periódico y lo metió en una caja. El cuadro de santos antiguos, feísimo, que colgaba en el pasillo. Fuera. Las fotos. Esa fue la parte más dura. Las fotos de Antonio y yo en la playa, en bodas, en navidades. No las tiré. Las guardé en otra caja, sellada, y las subí a lo alto del armario. Fuera de la vista. Eran el pasado. Un pasado que ahora me dolía mirar. Mientras ordenábamos el dormitorio, sonó el teléfono fijo. Un número desconocido. Lo atendí, con desconfianza. ¿Señora Jazmín López? Una voz de hombre, mayor, profesional pero con un deje de suficiencia. Sí, dígame. Le habla de Federico Garmendia, de Garmendia y Asociados. Soy el abogado de la familia Ortega. Me senté en la cama. Lucía, que estaba doblando mantas, se quedó quieta, alerta. Dígame, repetí, intentando que mi voz no temblara. Le llamo en nombre de mi cliente, doña Carmen Ortega. Me dice que usted ha cambiado la cerradura de un inmueble propiedad de su hijo, Antonio Ortega, impidiendo el acceso a los propietarios. Eso, señora mía, constituye un allanamiento y una privación ilegítima de la propiedad. Le insto, en el mejor de los tonos, a que devuelva inmediatamente una copia de las llaves a mi cliente y a su hijo, y cese en su actitud. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar medidas legales por la vía penal. La denuncia por allanamiento de morada está ya preparada. Sentí un frío en el estómago, pero también una oleada de ira furiosa. Carmen no solo no cedía, sino que contraatacaba. Y con la vieja táctica de asustar. Respiré hondo, recordando las palabras de Ricardo. Señor Garmendia, dije, con una calma que no sentía, usted debería informar mejor a su cliente. Yo soy la cónyuge de Antonio Ortega y tengo un derecho de uso y residencia sobre la vivienda familiar. Su cliente, doña Carmen, entró en mi domicilio, me insultó y me sustrajo mis llaves, un hecho que tengo documentado. Cambiar la cerradura fue una medida de protección de mi seguridad y mi intimidad. Si su cliente presenta esa denuncia, yo presentaré una por coacciones. Y le aseguro que tengo más pruebas que ella. Buenas tardes. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Lucía me miraba con los ojos como platos. ¿Era el abogado de la bruja? Sí. Me amenaza con denuncia por allanamiento. Pero qué cara más dura. Lucía cogió su móvil. Esto hay que contárselo a Ricardo ya. Mientras ella llamaba, yo me levanté y fui a la caja donde había guardado el jarrón. Lo saqué, lo desenrollé del papel de periódico.
Y entonces, con un movimiento fluido y catártico, lo levanté por encima de mi cabeza y lo estrellé contra el suelo de la cocina. La cerámica se hizo añicos con un estruendo gloriosamente satisfactorio, esparciéndose por el suelo en 1000 pedazos verdes y blancos. Lucía apareció en la puerta, con el móvil aún en la oreja. «Jazmín, ¿estás bien?» «Hostia, el jarrón». «Nunca mejor», dije, jadeando ligeramente, mientras contemplaba los destrozos. Era liberador. Un pequeño gesto de destrucción controlada. Un jarrón por una amenaza legal. Me parecía justo. Al día siguiente, en el despacho de Ricardo, el ambiente era de guerra de trincheras. Le conté lo de la llamada de Garmendia. Él asintió, sin inmutarse. «Es una táctica de intimidación clásica», dijo, hojeando unos papeles. «El allanamiento no se sostiene. Usted reside allí. No ha privado a su marido de entrar, le ha ofrecido condiciones para hablar. Él ha declinado. Y la sustracción de llaves por parte de su suegra es un hecho mucho más claro y documentable. No se preocupe. Pero esto significa que han pasado al ataque. Tenemos que responder. ¿Qué hacemos? Nosotros presentaremos una denuncia por coacciones contra su suegra y una solicitud de medidas cautelares en el eventual proceso de separación. Pediremos al juez, dada la situación de tensión y la actitud de su marido, que se atribuya a usted el uso de la vivienda familiar de forma exclusiva, y que se prohíba a su suegra acercarse a menos de 500 metros. También solicitaremos un embargo preventivo sobre cuentas comunes, si las hay, para asegurar la pensión. Es la forma de mostrarles que esto no es un juego. Las palabras sonaban duras, definitivas. Una denuncia. Contra la madre de mi marido. Era la línea roja definitiva, el paso que convertiría una pelea familiar en un asunto de juzgados y números de procedimiento. «Hágalo», dije, y mi voz no vaciló. «¿Estás segura? Una vez que presentemos esto, no habrá vuelta atrás. La familia de su marido lo tomará como una declaración de guerra total. Ellos la empezaron», susurré. «Yo solo me estoy defendiendo». Mientras Ricardo preparaba los papeles, la vida seguía. O intentaba seguir. El trabajo, mis clientes, los encargos de diseño. Concentrarme era un suplicio. Cada notificación del móvil me hacía saltar. Ignoré otra llamada de Elena. Pero una nueva apareció, era de mi suegro, el padre de Antonio, un hombre tímido y siempre en segundo plano. Dudo antes de atender. Quizás él. «Jazmín, hija». Su voz sonaba cansada, antigua. «Perdona que te moleste. Esto se nos ha ido de las manos. Carmen está muy alterada. Y Antonio, no come, no duerme». «Yo tampoco, Pepe», le dije, usando su nombre por primera vez en mucho tiempo. Intenté que mi voz no sonara dura. Él nunca había sido el problema. Solo un espectador silencioso. «Es que, una denuncia, Jazmín. ¿Es necesario? Es la familia. Podemos hablar, alrededor de una mesa, como personas civilizadas». Ahí estaba. El mensajero de la paz barata, de la solución fácil, que yo cediera. Que retirara la denuncia, que aceptara una disculpa a medias, que todo volviera a la normalidad, que era el infierno. «Pepe, yo quería hablar». Antonio tuvo su oportunidad. Eligió no usarla. Lo que hace Carmen no es hablar. Es amenazar con abogados y denuncias falsas. Yo ya solo hablo a través del mío. Lo siento. Un suspiro profundo, cargado de una tristeza de años, llegó por el teléfono. «No sé en qué momento todo se torció tanto», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Bueno, que sepas que yo no pienso mal de ti, Jazmín. Solo siento todo esto». Colgó. Su llamada no había cambiado nada, pero había dejado un regusto aún más amargo. Era la prueba de que en aquella familia, incluso los que no eran malintencionados eran cómplices por silencio. Esa noche, sola otra vez, la caja de los recuerdos me llamaba desde lo alto del armario. La bajé. No abrí la cinta adhesiva. Solo me senté en el suelo, apoyada en la cama, con la caja entre las piernas.
No lloré. Solo sentí un vacío enorme, un agujero donde antes había 5 años de mi vida. Sacudí la cabeza. No podía permitirme el lujo de la nostalgia. La nostalgia era un lujo para los que tenían un futuro seguro. El mío lo estaba construyendo ahora, con abogados, denuncias y cajas de cartón. Al día siguiente, Ricardo me envió los documentos para firmar. La denuncia contra Carmen. La solicitud de medidas cautelares. Firmé cada página con una caligrafía firme. Mi nombre, una y otra vez, como un conjuro. Jazmín López. Ya no Jazmín Ortega. López. Mi apellido. El de mi padre. Volvía a ser solo yo. Cuando salí de la oficina de correos, después de enviar los documentos por burofax también al abogado de Carmen, el aire olía a castañas asadas y a frío navideño. En las calles, las luces de colores empezaban a parpadear. Era casi Navidad. La época de la familia, de la cena de Nochebuena en casa de Carmen, de los regalos incómodos, de los brindis forzados. Este año, no habría brindis. No habría cena. Solo habría silencio, una denuncia en curso, y la certeza de que, de las cenizas de aquella guerra, tendría que construir algo nuevo. O no construir nada. Pero sería mío. Mientras caminaba hacia mi casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero lo reconocí al instante. Era de Antonio. Debía de haber usado el teléfono de un compañero de trabajo. El mensaje era corto, desesperado: para esto, Jazmín. Por lo que más quieras. Para esto antes de que lo destruyas todo. Lo leí 1, 2 veces. Luego, con un dedo que no temblaba, lo borré. No había nada que destruir que él no hubiera ya quemado. Los papeles volaron. Literalmente. El burofax de Ricardo Martínez, con la denuncia por coacciones y la solicitud de medidas cautelares, golpeó la mesa de Federico Garmendia, el abogado de Carmen, con la fuerza de una bomba de racimo. Lo supe por la llamada que recibí de Ricardo a la mañana siguiente. Su tono era profesional, pero con un deje de satisfacción apenas disimulado. Señor Garmendia ha contactado. Está, digamos, notablemente menos agresivo. La amenaza penal de su cliente se ha desinflado como un globo. Ahora habla de encontrar una solución sensata. ¿Qué significa eso?, pregunté, mientras observaba desde mi ventana cómo un cartero entregaba cartas en el edificio de enfrente. La normalidad ajena siempre me parecía tan extraña en estos días. Significa que hemos pasado de la amenaza a la negociación. O al reconocimiento tácito de que ellos han perdido la iniciativa. Tu suegra se ha dado cuenta de que lo de la denuncia por allanamiento era un farol que no podía sostener. Nuestra denuncia por coacciones, con el audio, es sólida. Y las medidas cautelares, si un juez las concede, le impedirían acercarse a su querido hijo, o al menos a su portal. ¿Y ahora? Ahora, esperamos. El juzgado puede tardar unos días en citarnos para una comparecencia previa. O pueden intentar llegar a un acuerdo antes. Depende de ellos. Tú mantente firme. El silencio se hizo de nuevo dueño de mi semana. Un silencio distinto. No era el silencio de la espera ansiosa, sino el silencio tenso y cargado de un campo de batalla después del primer gran cañonazo. Había lanzado mi ataque. Ahora tocaba ver las bajas en el otro bando. Las bajas, o al menos su eco, llegaron pronto. Fue a través de un canal inesperado, mi cuñada, Elena. Esta vez no fue un mensaje de texto agresivo. Fue una llamada a mi teléfono fijo, a la hora de la cena. Dudé, pero la atendí. Quería oírlo. Jazmín. Su voz no era cortante. Sonaba cansada, casi resignada. ¿Podemos hablar? Sin gritos. Por favor. Habla. Mira, esto se nos ha ido completamente de madre. Antonio está hecho polvo. No va a trabajar. Mamá no para de llorar. Dice que la vas a llevar a los tribunales, que le vas a poner una orden de alejamiento. ¿Es eso cierto? He presentado una denuncia, sí. Por lo que me hizo. Y he pedido medidas para poder vivir en paz en mi casa.
Lo que pase después, depende del juez. Y de tus actos. Hubo un suspiro al otro lado. Ella, no pensaba que fueras a llegar tan lejos. Creía que cederías. Ese fue su error, dije, fríamente. ¿Y el de Antonio? Él no sabe qué hacer, reconoció Elena, y en su voz había un deje de compasión genuina, pero no por mí. Por su hermano. Siempre por su hermano. Está atrapado. Entre mamá y tú. Está destrozado. Yo también estoy destrozada, Elena, respondí, y permití que un hilillo de emoción verdadera se colara en mi voz. No era para ella. Era para mí. Para recordarme que el dolor existía, incluso bajo la coraza. La diferencia es que yo no tengo a nadie atrapándome. Yo solo me defendía. Sigo defendiéndome. Ella calló un momento. ¿Qué quieres? ¿De verdad? Porque esta guerra legal, va a arruinar a la familia. Financieramente, con los abogados, y de otras maneras. Ahí estaba. El enfoque práctico. El dinero. La reputación. No se preocupaban por mi dolor, por la humillación. Se preocupaban por el coste. Era revelador, y a la vez, me daba un punto de apoyo. Les dolía donde podía dolerles. Lo que quería era muy simple, Elena, dije, lentamente. Quería respeto. Que tu madre se disculpara. Que Antonio me defendiera. Eso ya no está en mi mano. Ahora, quiero justicia. Y quiero seguridad. Si tu madre deja de hostigarme, si Antonio acepta un proceso de separación civilizado donde se reconozcan mis derechos, quizás la denuncia pueda tener otro curso. Pero no voy a retirarla así como así. Tiene que haber consecuencias. ¿Separación? La palabra le salió como un chillido ahogado. ¿Estás segura? Después de todo. Después de todo, sí, la interrumpí. Completamente segura. Se produjo otro silencio, más largo. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Era más bajo, más calculador. De hermanita protectora a negociadora pragmática. Hablaré con ellos. Con mamá. Con Antonio. Esto no puede seguir así. Te llamo. Colgó. No me hizo sentir esperanza. Solo una profunda fatiga. Estaban viendo, por fin, los muros de su propio callejón sin salida. Pero su preocupación seguía siendo ellos, su unidad, su economía. Yo seguía siendo la amenaza externa, el problema a gestionar. Esa misma noche, el interfono volvió a sonar. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela. Sí. Jazmín. Soy Antonio. Su voz, a través del portero, era irreconocible. Apagada, rota, como si le costara trabajo respirar. Por favor. Ábreme. Solo 5 minutos. Te lo pido por favor. No voy a gritar. No voy a pedirte nada. Solo, necesito verte. Necesito hablarte. No dijo, hablar asterisco con ti. Dijo hablarte. Como si yo fuera un muro al que confesar sus pecados. La mano se me fue instintivamente a la cadena, pero la detuve. Las palabras de Ricardo resonaron, un lugar neutral, esto no era neutral. Esto era mi territorio. Pero él estaba al otro lado, y sonaba, por primera vez, genuinamente deshecho. No, dije, pero mi voz no sonó tan firme como hubiera querido. Jazmín, por favor. Tengo miedo. Esa última palabra, susurrada, me atravesó como un alfiler. Antonio nunca decía que tenía miedo. Nunca. Inspiré hondo. ¿Miedo de qué? De todo, sollozó al otro lado. Un sollozo de hombre adulto, feo y desesperado. De perderlo todo. De haberte perdido a ti. De lo que hemos hecho. De lo que he hecho. Fue ese lo que me hizo dudar. No era a lo que hemos hecho. Era a lo que he hecho. Un atisbo de responsabilidad. Minúsculo. Pero ahí. Miré la cerradura nueva.
La cadena. Mi fortaleza. Y en un impulso que quizás fue una locura, deslicé la cadena. La retiré. Giré la llave. Y abrí la puerta, solo lo justo para que cupiera su cuerpo, manteniéndome yo detrás de la puerta, como un escudo. Él estaba allí. Parecía un espectro. Pálido, con ojeras moradas, la barba de varios días. Olía a sudor y a desvelo. Sus ojos, hinchados, se encontraron con los míos. No intentó entrar. Solo se quedó en el umbral, como si una barrera invisible le impidiera traspasarlo. Gracias, murmuró. No dije nada. Lo observaba, como a un extraño peligroso. He hablado con el abogado, dijo, mirando al suelo del recibidor. Con Garmendia. Me ha enseñado los papeles. La denuncia. Las medidas, ¿qué pides? Levantó la mirada. Había pánico en ella. ¿Una orden de alejamiento para mi madre? Es una posibilidad. Si el juez lo estima necesario para mi seguridad y paz. Él negó con la cabeza, lentamente, como si no pudiera procesarlo. No puede ser, no puede llegar a eso. Llegó a esto cuando ella cruzó una línea que nunca debió cruzar. Y tú la seguiste. Él cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían un brillo húmedo. Lo sé, susurró. Lo sé ahora. No, no lo vi entonces. Solo veía a mi madre, enfadada, y a ti, enfadada, y yo en medio, queriendo que todo parara. Pero no paraba. Y cada vez que intentaba calmarla a ella, te hacía daño a ti. Y cada vez que intentaba calmarte a ti, ella. Se interrumpió, tragando saliva. Siempre tenía miedo de defraudarla. Después de lo que hizo por mí, después de papá. Yo no soy tu padre, Antonio, dije, con suavidad, pero sin concesiones. No te he abandonado. Te elegí. Y pedía que tú me eligieras a mí también. No en lugar de ella. Además de ella. Pero en nuestro espacio, en nuestra vida, primero. ¿Y si ya es demasiado tarde? La pregunta flotó en el aire del estrecho recibidor, cargada de un dolor tan denso que casi se podía tocar. Lo miré. A ese hombre que había amado, que había compartido mi cama, mis sueños, mis mañanas de café. Lo miré y ya no vi al hombre con el que quería envejecer. Vi a un niño asustado, atrapado en una deuda eterna, que había dejado que su miedo destruyera lo que teníamos. Y supe la respuesta. Sí, Antonio, dije, y mi voz sonó extrañamente serena, como el agua quieta después de una tormenta. Creo que sí. Creo que es demasiado tarde para lo que éramos. Una lágrima se deslizó por su mejilla sucia. No hizo ademán de limpiarla. ¿Qué hago? No era una pregunta retórica. Era el grito de un náufrago. Tienes que elegir, repetí, por última vez. Pero ya no es una elección entre ella y yo. Es una elección entre seguir siendo el hijo de tu madre, atado a su ira y a sus miedos, o ser tu propio hombre. Incluso si eso significa estar solo. Incluso si eso significa dejarme ir. No te quiero perder, sollozó, y se dejó caer contra el marco de la puerta, la frente golpeando la madera. Ya me has perdido, Antonio, susurré. Y eran las palabras más ciertas y más terribles que había pronunciado. La mujer que era su mujer, la que confiaba en ti, la que creía que podrías protegerla, esa mujer ya no está. Tu madre se la llevó. Y tú le diste la mano para ayudarla. Él lloró en silencio, los hombros sacudidos por espasmos. Yo no me acerqué. No toqué. Solo observé, desde mi lado de la puerta, el naufragio del hombre al que amé. No sentía triunfo. Solo un dolor limpio, agudo, y una paz extraña y fría. La paz de quien ha aceptado la derrota de un sueño, y por tanto, ya no tiene miedo a despertar. Al cabo de un rato, sus sollozos amainaron. Se enderezó, frotándose la cara con las manos. No me miró a los ojos. ¿Y la denuncia?, preguntó, con voz ronca. Sigue su curso. A menos que lleguemos a un acuerdo. Un acuerdo de separación. Donde se establezca la venta de este piso y la repartición de lo que hay. Donde se fije una pensión compensatoria,
si toca. Donde quede claro, por escrito, que tu madre no tiene ningún derecho sobre lo que sea mío, ni sobre mi vida. Y donde tú asumas, por escrito también, tu parte de responsabilidad en lo que pasó. Eran condiciones duras. Pero justas. Legales. Él asintió, lentamente, como si le costara mover la cabeza. Hablaré con Garmendia. Y con mi madre. Hazlo. Se dio la vuelta, tambaleándose un poco. Dio un par de pasos por el rellano y se detuvo. Sin volverse, dijo, siento mucho haberte hecho daño, Jazmín. De verdad. Y luego, se fue. Bajó las escaleras, y sus pasos se perdieron. Cerré la puerta. Eché el pestillo. Me deslicé por ella hasta quedar sentada en el suelo, en el mismo lugar donde me había sentado el día que empezó todo. Esta vez no temblaba. Esta vez, el silencio de la casa no era opresivo. Era el silencio de un campo después de la batalla. Había escombros, dolor, pérdida. Pero también había un espacio despejado. Un espacio mío. Al día siguiente, mi abogado, Ricardo Martínez, me llamó. Garmendia se ha puesto en contacto. La familia Ortega está dispuesta a negociar un acuerdo de separación amistoso. A cambio de la retirada de la denuncia contra la madre. Quieren una reunión. ¿Amistoso? No pude evitar una risa corta y amarga. Es un término legal, Jazmín. Significa que evitan un juicio. Nosotros conseguimos casi todo lo que pedimos, probablemente. ¿Aceptas? Miré a mi alrededor. Las paredes gris perla, que habían sido el detonante. La puerta con su cerradura nueva. El espacio despejado de jarrones y cuadros horteras. Mi espacio. Sí, dije. Acepto negociar. No era un final feliz. Era un armisticio. Una rendición condicional del enemigo. Y para mí, era una victoria amarga, dolorosa, y completamente necesaria. Había recuperado las llaves de mi vida. Ahora tocaba aprender a abrir puertas nuevas. La firma del convenio regulador de separación se llevó a cabo en el despacho de Ricardo Martínez, un jueves gris y lluvioso de enero. Un día anodino, perfecto para enterrar un matrimonio. No hubo drama. Solo el roce de los papeles, el clic de los bolígrafos y las voces monocordes de los abogados explicando cláusulas. Antonio estaba al otro lado de la larga mesa de reuniones, flanqueado por de Federico Garmendia, que hoy parecía un funcionario cansado más que un gladiador legal. Antonio no me miró a los ojos ni una vez. Firmó donde le indicaban, con una mano que apenas temblaba. Yo firmé después, con mi nombre de soltera, Jazmín López, letra clara y firme. Cada firma era un clavo en el ataúd de lo que fue. El acuerdo era sencillo, y una victoria en términos prácticos. El piso de la calle Reyes se pondría a la venta de inmediato. Del beneficio, me correspondía un 40%, en reconocimiento a las mejoras y a los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio. Además, Antonio me pasaría una pensión compensatoria durante 3 años, hasta que mi situación profesional se consolidara. Era justo. No era generoso, pero era justo. Y lo más importante, incluía una cláusula de confidencialidad y de no injerencia. Carmen Ortega, o cualquier miembro de su familia, se abstendría de realizar comentarios o acciones que pudieran perjudicar mi imagen o mi tranquilidad. A cambio, yo retiraba la denuncia por coacciones. Un trueque limpio, frío. Felicidades, me dijo Ricardo, cuando los otros se hubieron marchado. No sonaba irónico. Sonaba profesional. Ha conseguido un buen acuerdo en un tiempo récord. El miedo a un juicio y a la orden de alejamiento fue un gran incentivo para ellos. ¿Miedo?, pregunté, recogiendo mi copia del convenio en una carpeta azul. A la exposición. A que los trapitos sucios salieran a la luz en un juzgado. A que se hablara de cómo una suegra le robó las llaves a su nuera. No es algo que quieran en su círculo. Ha sido una buena estrategia. Estrategia. Sí. Yo no me sentía una estratega. Me sentía exhausta. El proceso de venta del piso fue surrealista. Los pisos de la calle Reyes se cotizaban bien,
y en menos de un mes teníamos un comprador serio. Antonio se encargó de todo, a través de una agencia. Solo tuvimos que coincidir una vez, para la firma de la compraventa ante notario. Un apretón de manos seco, un hola y gutural, y listo. Nuestra vida en común se reducía a firmas y porcentajes. Mientras tanto, yo me mudé. Encontré un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, un tercero sin ascensor, pero lleno de luz. Lo alquilé. No quería ataduras, no todavía. Con la ayuda de Lucía y un amigo con furgoneta, trasladé mis cosas. Las cajas de la purga fueron directamente a un contenedor de ropa y a un punto limpio. La caja de los recuerdos, la sellada, la subí a mi nuevo trastero. No estaba lista para tirarla. Pero tampoco para abrirla. La primera noche en mi nuevo piso, sola, entre cajas por deshacer, el silencio era distinto. No era el silencio a la espera de que él volviera. Era mi silencio. Me pertenecía. Encendí una vela, me serví un vaso de vino, y me senté en el suelo, apoyada contra la pared. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, lloré. Lloré por el amor que se había podrido. Por los años perdidos. Por la familia que nunca fui. Por la mujer ingenua que creyó que el amor lo conquistaba todo, incluso a una suegra con complexión de general franquista. Fue un llanto largo, limpio, sin hipo, que me dejó vacía y liviana, como una concha después de la tormenta. A la mañana siguiente, me levanté y deshice cajas. Colgué mis cuadros, los míos. Puse mis libros en la estantería. El piso empezó a oler a mí, a mi perfume, a mi incienso, a mi comida. Fue un proceso lento, sanador. 3 semanas después de la mudanza, recibí un mensaje de Antonio. Era escueto, como todo lo nuestro ahora, el notario confirma la venta. La transferencia de tu parte se hará mañana. Quedan algunas cosas tuyas en el piso vacío. Si quieres, puedo dejártelas en la puerta de tu nuevo sitio. O podemos quedar para darte la llave una última vez y que recojas lo que sea. Leí el mensaje varias veces. La llave. La llave vieja ya no existía. La nueva, la que yo había puesto, seguramente la habría cambiado el nuevo dueño. Era la llave simbólica de aquel capítulo. Respiré hondo. Respondí, quedamos en el piso. Mañana a las 5. Solo para la llave y lo que quede. 10 minutos. Era sábado. Una tarde fría pero soleada de febrero. Subí las escaleras de la calle Reyes por última vez. La puerta del tercero B estaba entreabierta. Llamé con los nudillos. Pasa. Su voz venía del interior. El piso estaba vacío. Completamente vacío. Solo quedaban las persianas bajadas y el eco de nuestros pasos en el suelo de parquet. El olor a pintura gris perla había desaparecido, sustituido por el olor a polvo y a nada. Antonio estaba en el centro del salón, con las manos en los bolsillos. Parecía un poco más entero, menos espectral. Nos miramos. Ya no había rabia. Solo una distancia enorme, insalvable. Hola, dijo. Hola. Señaló hacia un rincón. Allí había una caja de cartón pequeña. Eso es todo lo que encontré. Revistas viejas tuyas, un gorro de lana que creo que es tuyo, y esto. Se acercó a la caja y sacó un marco de fotos pequeño, de esos que se ponen en la mesilla. Era una foto de los dos en la playa, en Cádiz, el primer verano después de casarnos. Sonreíamos, con el viento despeinándonos. Me la tendió. La cogí. La imagen me golpeó en el estómago, pero no con dolor. Con nostalgia. Una nostalgia agridulce, por algo que fue real y hermoso, y que ya no existía. No hace falta que la tires aquí, dijo, rápidamente. Solo, no sabía qué hacer con ella. Está bien, dije, y la metí en mi bolso. Luego, miré a mi alrededor. Está vacío. Sí. Se va el lunes el nuevo dueño. Un chico joven. Le gustó el color de las paredes. Intentó una sonrisa, que se le desvaneció en los labios. Sacó un llavero del bolsillo. Solo tenía una llave. La nueva,
la que el nuevo dueño habría dado. O quizás una copia de la que yo puse. Me la tendió. Aquí. Es la última. Para ti, si quieres. O para tirarla. La cogí. Pesaba poco. Ya no era un arma, ni un símbolo de poder. Era solo un trozo de metal. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Los 10 minutos se nos echaban encima. Él miró al suelo, luego a la ventana. Jazmín, yo. Empezó, y se atascó. Solo quería decir que lo siento. De verdad. No solo por lo de las llaves. Por todo. Por no haber estado. Por no haber sido el marido que necesitabas. Sus palabras flotaron en el aire vacío. Las acepté. No con alegría, ni con perdón. Simplemente, las acepté. Era la verdad, y llegaba tarde, pero al menos llegaba. Yo también lamento cómo terminaron las cosas, dije, y era cierto. Lamentaba el derroche, la destrucción. Pero no lamento haber luchado. Tenía que hacerlo. Él asintió. Lo sé. Y he hablado con mi madre. Le he dicho que no quiero que se meta en mi vida. Que la próxima vez, si la hay, será diferente. Si la hay, las palabras me confirmaron que él ya me daba por perdida para siempre. Y estaba bien. Era la realidad. Te deseo suerte, Antonio, dije, y lo dije en serio. Le deseaba suerte para liberarse, para encontrar su camino fuera de la sombra de su madre. Y yo a ti, Jazmín. De verdad. Nos miramos un último momento. Dos extraños que una vez se habían amado, en un salón vacío que ya no era de ninguno. Adiós, dijo. Adiós. Salí primero. Bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, la luz del atardecer era dorada. Me metí la mano en el bolsillo, donde estaba la llave. La saqué. La miré bajo la luz. Luego, me acerqué a una alcantarilla. Y, sin pensarlo 2 veces, la dejé caer por la rejilla. Un clink metálico, lejano, y se perdió en la oscuridad. No la necesitaba. Ya tenía todas las llaves que importaban, las de mi nueva casa, las de mi estudio, las de mi coche. Y sobre todo, la llave de mi propia vida, que por fin giraba con suavidad en la cerradura, abriendo puertas hacia un futuro incierto, pero mío. Solo mío. Caminé hacia la estación de metro, sintiendo el peso de la foto en el bolso y la liviandad de mi corazón. No era felicidad. Aún no. Era algo más valioso, era paz. Era el silencio después de la guerra. Y en ese silencio, por primera vez en mucho, mucho tiempo, podía escuchar mi propia voz, diciéndome hacia dónde quería ir. El olor a café recién hecho y a pan tostado llenaba mi pequeño salón. Era sábado por la mañana, y un rayo de sol primaveral se colaba por la ventana, iluminando el polvo danzante en el aire. En el centro de la mesa, mi portátil mostraba los bocetos de un nuevo logotipo para una clienta. Música suave sonaba de un altavoz. Paz. La palabra todavía me sonaba nueva, extraña y maravillosa. Sonó el móvil. No me sobresalté. Ya no me sobresaltaba con cada llamada. Era Lucía. Buenos días, reiniciada. ¿Plan para hoy? Su voz era un chorro de energía directamente desde el sur. Diseñar, pasear, y tal vez una copa esta tarde, respondí, sonriendo. ¿Tú? Lo mismo, pero cambiando diseñar por pelear con mi jefe. Oye, ¿te ha llegado ya la transferencia final del banco? Lo del piso. Revisé mentalmente. Sí. La semana pasada. Todo liquidado. Había sido un número con muchos ceros. Dinero que representaba el fin de una vida y el inicio de otra. Una parte ya estaba en un depósito para un futuro piso propio. Otra, en mi cuenta de trabajo, dándome un colchón de tranquilidad. Libertad, otra vez, tenía forma de extracto bancario. ¿Y cómo se siente? ¿Rica e independiente? Se siente, tranquilo, dije, y era la verdad. No había euforia. Había una calma profunda, conquistada a pulso.
pues para celebrar esa tranquilidad cargada de pasta, te invito a unas tapas esta noche. He encontrado un sitio nuevo en la Latina. Dicen que la tortilla es de otro mundo. Hecho. Colgamos. Me levanté a servir más café. Mientras esperaba, mi mirada cayó en el único marco de fotos que tenía sobre la estantería. No era la foto de la playa con Antonio. Esa seguía en el trastero, aún no estaba lista. Esta era una foto reciente, de hace un mes, Lucía y yo, con el pelo al viento, en un fin de semana escapando a la sierra. Sonreíamos de una manera despreocupada que ya no me resultaba forzada. El móvil volvió a vibrar. Una notificación de Instagram. Había aprendido a silenciar, bloquear y filtrar. Pero esta vez, era una sugerencia de amistad. De Elena Ortega. La curiosidad pudo más que la prudencia. Entré en su perfil, público. Había una foto nueva, subida el día anterior. Una mesa familiar, llena de comida. Allí estaba Carmen, sonriendo, con el brazo alrededor de los hombros de Antonio. Él también sonreía, pero a mí, que lo conocía tan bien, me pareció una sonrisa un poco tensa, de esas que no llegan a los ojos. Al lado de Antonio, apenas visible en el borde de la foto, había una mano femenina con una pulsera que no reconocía. La leyenda decía, domingo en familia, lo mejor que hay. Almohadilla bendecida, almohadilla familia unida. La observé un momento. Ya no me dolía. Me producía una lástima lejana. El escenario era perfecto, la puesta en escena, impecable. La familia unida, la madre triunfante, el hijo en su lugar. Incluso parecía haber una nueva mujer en escena, quizás una amiga, quizás algo más. Pero yo conocía los entresijos de aquella escenografía. Sabía el precio de cada sonrisa en esa foto. Antonio seguía pagando su deuda, pero al menos ahora, según nuestro acuerdo, lo hacía sin arrastrarme a mí con él. Salí de la aplicación sin guardar la foto, sin hacer like, sin ningún sentimiento de rencor. Simplemente, era un vistazo a un país extranjero en el que ya no tenía visa. Y estaba bien. Por la tarde, fui a dar un paseo hasta el Retiro. Era uno de mis nuevos rituales. Caminar sin rumbo, observar a la gente, sentarme en un banco a leer. Hoy, al pasar por delante del estanque, vi a un niño tirando migas de pan a los patos. Su madre, joven, le observaba con una sonrisa cansada pero dulce. Un matrimonio mayor paseaba agarrado de la mano, en silencio. Fragmentos de vidas ajenas. Yo era una más. De repente, una voz a mi espalda me hizo volverme. ¿Jazmín? Era un hombre, de mi edad, con una chaqueta de cuero y una carpeta bajo el brazo. Tardé un segundo en reconocerlo, Pablo, un excompañero de la Facultad de Bellas Artes. ¿No nos veíamos desde la graduación? Pablo. Hola, ¿cuánto tiempo? Hombre, Jazmín. Casi no te reconozco. Estás diferente. Sonrió, con franqueza. Para bien, espero, bromeé, sintiéndome extrañamente cómoda. Para muy bien. ¿Sigues por el diseño? Sí, por mi cuenta. ¿Y tú, sigues con la ilustración? A tope. De hecho. Bajó la voz, en tono de confidencia. Estoy montando un estudio pequeño con un par de colegas. Buscamos a alguien para diseño web y branding. Tu nombre me vino a la cabeza hace poco, y mira, el destino. ¿Te interesaría echar un café algún día y hablamos? Nada comprometido. Sentí un pequeño vuelco de emoción. No era solo un trabajo potencial. Era una puerta que se abría a un mundo nuevo, a conexiones frescas, a un futuro profesional hecho a mi medida. Me interesa mucho, Pablo. Aquí tienes mi tarjeta. Se la di, una tarjeta nueva, con mi nombre y mi teléfono, sin apellido de nadie más. Intercambiamos números. Quedamos en hablar la semana siguiente. Cuando se despidió y se fue, me quedé un momento allí, respirando el aire fresco del parque. Un nuevo proyecto. Una nueva persona. Todo parecía fluir de una manera que no recordaba. Esa noche, en la taberna de la Latina con Lucía, entre el ruido de las cañas y las raciones, le conté lo de Pablo y el posible proyecto.
Sus ojos brillaron. ¿Lo ves?, dijo, levantando su vaso de tinto. El universo te recompensa por haber echado a esa bruja y a su hijo de tu vida. A tu nueva vida, Jazmín. A las llaves que sí abren puertas, no las que te cierran. Chocamos los vasos. A mis llaves, repetí. Y al decirlo, miré hacia la ventana del bar, al bullicio de la calle iluminada. Ahí fuera había miedo, incertidumbre, noches solitarias. Pero también había proyectos, cafés con viejos conocidos, tapas con amigas, paseos por el parque, y un pequeño apartamento en Chamberí que olía a mí. Tenía las llaves de todo eso. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tenía miedo de usarlas. La novela puede terminar aquí, con Jazmín mirando hacia su futuro, dueña absoluta de sus llaves y de su camino. El conflicto con Carmen y Antonio se resolvió legal y emocionalmente, y la protagonista ha encontrado un espacio propio, tranquilo y lleno de posibilidades. Es un final abierto, pero esperanzador, donde el crecimiento personal es la verdadera victoria.